Muchas gracias a todas las personas que están pendientes de nuestra señal, de la señal del Sonora del 104.5. Y bueno, gracias a todos los que participaron en la dinámica. Recuerden que esta dinámica fue hecha con mucho cariño en el contexto del Día del Padre. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que, pues, si ustedes tienen preguntas puntuales para nuestro invitado, por favor, mándenlas a nuestro WhatsApp, al 7891-9754. Vamos a conversar y fanfarria para presentar a nuestro querido amigo, el doctor Emilio Salazar, médico intensivista. Vamos a hablar de enfermedades que están muy relacionadas con la temporada lluviosa, doctor. Usted me comentaba que le ha tocado atender a varios pacientitos por esta situación de las lluvias. Claro que sí, mire, queremos comenzar dando un breve resumen de lo que está sucediendo para que tomemos conciencia y sepamos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer en esta época lluviosa. Bien. Para comenzar un poquito de la historia de la medicina, conocemos a través de la historia de la medicina y de la historia de la humanidad lo que son los desastres. Y el desastre es cualquier evento que genera destrucción y en el cual surgen necesidades de atención médica que exceden la capacidad de respuesta del sistema instalado en un país, en una comunidad, en una población. Entonces, lo que estamos experimentando, y no es ser alarmista, es una situación de alerta roja y estamos bajo todas estas medidas que afortunadamente nuestro gobierno está tomando. Usted puede ver toda la información, todas las recomendaciones, todos los albergues instalados y todas las instituciones funcionando para proteger nuestra vida, pero hay una responsabilidad individual. Las instituciones funcionan, están haciendo su parte, pero hay una responsabilidad individual en el sentido que tenemos que comprender que estamos en una situación de desastre natural. Y de hecho, algo muy interesante es que los desastres naturales, terremotos, tsunamis, maremotos, etcétera, los desastres naturales más frecuentes, hasta en un 40% a nivel mundial, son las inundaciones, las lluvias y las inundaciones. ¿En serio? Es lo más frecuente que tiene que luchar la humanidad y que pueden producir efectos en la salud pública, para lo cual el conocimiento de esta enfermedad o de estas enfermedades asociadas o de lo que puede ocurrir o de lo que usted tiene que hacer o cómo prepararse o cómo ayudar a los demás puede tener un impacto en la salud pública, en la disminución de la pérdida de vidas humanas. Y también viene otro concepto muy interesante. Ya hablamos del concepto de desastre, que básicamente es cuando ocurre algo y las necesidades médicas, porque hay otras necesidades, pero como médico me toca hablar de la parte médica. Claro. Un evento que produce destrucción y las necesidades médicas exceden la capacidad instalada. Es decir, la medicina siempre está relacionada con la política, pero ningún país está preparado al 100% para una situación de desastre, porque se incrementan los problemas y ningún país va a tener más recursos de los que se necesita en promedio. Y viene el otro concepto, que es el triage. Es una palabra de origen francés que implica la selección. ¿A quién voy a atender primero para salvar el mayor número de vidas posible? Y dependiendo de la situación de emergencia, se prioriza a los enfermos que están más graves o en un peligro más inmediato de la vida. Y tenemos que priorizar la atención a proteger la vida humana. Y entonces tenemos una situación de desastre, tenemos una situación en la que se tiene que hacer un triage, en la que vienen problemas médicos. Y yo me preguntaba hoy, porque escuchamos en las noticias que son impactantes de por sí, vemos ríos desbordándose, inundaciones, gente que se evacuada. Escuchaba una entrevista y un informe que hay más de 100 albergues ya listos, que nuestras instituciones pues están funcionando. Y yo me preguntaba, ¿y estas personas en estos albergues han dejado todas sus cositas en la casa? Su radio, su televisión, su camita, sus sábanas, por muy sencillas que sean. Sí. Su ropa, tendrán con qué vestirse, habrán desayunado, habrán almorzado, habrán tomado aunque sea un café caliente. No quiero ni pensar la condición de unos niños menores de edad en un albergue. Y todas estas situaciones, ¿dónde hicieron sus deposiciones? ¿Dónde hicieron sus necesidades?
se bañaron, tuvieron acceso a un lugar donde bañarse con agua caliente, a donde ir al baño, y mientras algunos salvadoreños, tengo que decirlo, irresponsablemente andan paseando. Mira, tenemos un asueto nacional para protegernos, porque hoy, de hecho, hoy venía manejando y cuando venía la lluvia estaba más terrible, más fuerte. Entonces tenemos que tener prudencia y primero, si no necesita salir de su casa, no lo haga. Ahora, una inundación, una lluvia como esta, activa como un efecto dominó, como una cascada. ¿Qué implica eso, doctor? Primero, lo más inmediato pueden ser las infecciones respiratorias agudas. Pensemos en la disminución de la temperatura, las temperaturas más bajas, la hipotermia en nuestros niños menores de 6 años, los pacientes arriba de 65 años, de tercera edad, obesos, hipertensos, diabéticos, con falla renal, hay disminución de la temperatura. Verifique a sus familiares, sus personas en estas condiciones de que no tengan hipotermia. Y cuando hay lluvia, si usted se moja desafortunadamente, sabemos que las infecciones respiratorias vienen por virus, pero cuando usted se moja y cuando baja la temperatura, los mecanismos de inmunidad del cuerpo disminuyen y nuestras barreras naturales disminuyen y los virus pueden entrar y ocasionarnos infecciones respiratorias agudas. La primera pregunta es con respecto a este escenario que usted menciona, porque uno a veces hace cosas por cultura popular o porque uno le han dicho que así es, pero si al caso alguien se mojó y recibió el chaparrón de agua y no tuvo cómo resguardarse y tuvo que mojarse, cuando llega a su casa, ¿qué es lo más prudente? ¿Se baña, se seca, no se baña? ¿Qué se hace? Cuando alguien se moja, le cayó el chaparrón de agua, la temperatura corporal está descrito disminuye hasta 2 grados centígrados. Esa hipotermia le disminuye su respuesta inmune y tenemos unas estructuras en nuestra vía aérea que le llamamos cilios. Son como unos pelitos que cuando entran estos virus de la gripe los empujan hacia afuera, cuando entran el polvo, etcétera, y le protegen de infecciones. Entonces, lo que usted tiene que hacer es ponerse a una temperatura normal. Usted se quita toda su ropa e idealmente se da una ducha porque la temperatura de su cuarto de baño es un poquito más caliente que la temperatura que usted lleva y el agua caliente le va a ayudar a equilibrar su temperatura. Además, bueno, a esta altura creo que ya se limpió el medio ambiente, pero en una condición normal cuando cae la lluvia no es agua limpia. También. No, es agua que viene con toda la contaminación atmosférica y esas partículas, plomo, todo eso, lo que anda en el ambiente, le queda en su cuerpo. Entonces, quítese la ropa, dése una ducha, si agua al tiempo o si tiene con agua caliente, y luego séquese por completo y póngase ropa para aumentar su temperatura corporal. Y si de pronto en estos días, porque ahorita que ha empezado esto, es que empiezan a incubarse estas enfermedades y pueden de pronto aparecer síntomas respiratorios. ¿En cuánto tiempo, digamos, si nos contagiamos de algo, en cuánto tiempo aparecen los síntomas? Dependiendo de la gente que en horas, días o por lo menos en una semana. Estas respiratorias agudas las podríamos esperar de aquí a una semana que haya un incremento de casos. Esperemos que no, pero esto es como un efecto dominó, como una cascada, que definitivamente mucha gente se ha mojado y a pesar de todas las acciones que se están haciendo, siempre hay gente que tiene necesidad de ir a trabajar y de mojarse. Y personas que su actividad laboral no puede parar, como los médicos, periodistas también, doctor. Así es. Personas que yo veo que también, personas de reparto de alimentos o de paquetería, que yo veo que todavía algunos están trabajando, los señores Ubers también, taxistas. La labor de los periodistas es bien noble y bien importante y mire, regresemos que esto es un desastre y que es una emergencia y es una alerta roja. La información es bien importante y no podemos caer en desinformación y hago un llamado también a la población porque ahí en las redes vemos que de pronto es información falsa. La información es muy importante para que la gente sepa realmente dónde hay inundación, dónde hay peligro y por supuesto que se quede en casa y los periodistas pues siempre al frente en emergencia informándonos
y nosotros tenemos que acatar la información objetiva oficial que se está brindando, porque nos puede salvar literalmente la vida y no debemos caer ni en difundir rumores ni información falsa. Pero como efecto de este dominó, a la cabeza van las infecciones respiratorias agudas. Pero luego vienen los fenómenos de inundación. Cuando un río se desborda, cuando hay todas las fotos o videos que usted ha visto de inundaciones, el agua se desbordó. ¿Y qué ocurre? Que en los días posteriores el zancudo tiene donde reproducirse, porque pueden haber depósitos de agua en el campo, en la zona rural, donde a futuro, en los próximos días, pueda incrementar la población de zancudos y esto incrementar la transmisión de estas enfermedades que son endémicas en nuestro país, como el dengue, el Zika, la chikungunya. Y hay otra fiebre allá en Sudamérica que gracias a Dios no la tenemos, transmitida por el zancudo. Pero entonces, primer punto, vigilar las infecciones respiratorias agudas. Segundo punto, ya sabemos que es posible que haya incremento de zancudos, entonces revise sus casas, las medidas que hemos mencionado, que no haya ni un zancudo en su casa, eliminando todos los criaderos de zancudo, todos los estopas de coco, basura, corcholata. Ahorita es un buen momento de revisar, por supuesto, en un espacio que no esté lloviendo, de que no haya criaderos de zancudo en nuestros jardines, en nuestros patios, que son todos aquellos depósitos que pueden acumular agua. Además de, bueno, hemos mencionado enfermedades que son enfermedades relacionadas a los vectores, como los zancudos, ¿verdad? Ya lo mencionó. ¿Qué otros padecimientos son frecuentes? Supongo yo que tiene que ver también con las enfermedades gastrointestinales, a lo mejor. Claro que sí. Ese es el otro punto importante. Y entonces la población en general, ¿qué tiene que tener? Si usted lo logra hacer o si están sus posibilidades, tiene que aprovisionarse pues de agua potable, de agua que esté higiénicamente apta para el consumo humano. Cuando hay una inundación, lo que sucede en las personas que son desplazadas a estos refugios, aparte de necesitar ropa, de necesitar abrigo, necesitan agua. Y muchas veces el agua escasea a tal punto, esperemos que no sea el caso, pero las personas, incluso las que no tienen desplazamiento, de pronto no hay agua potable, no hay agua apta para consumo humano y la gente se ve obligada a tomar agua contaminada, y entonces ahí es donde empieza la transmisión de estas enfermedades como la rotavirus. Las principales enfermedades diarreicas en nuestro país son de origen viral por rotavirus, pero también puede haber casos de tifoidea por la salmonela, shigella, parasitosis intestinales. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos de tener agua potable. Y si está a su alcance, y este es como un llamado a líderes de la comunidad, ahora no es momento de hacer rivalismo político ni de ninguna índole. La iglesia, la comunidad, si quiere ayudar, pues tiene que llevar agua potable a las personas que están en los albergues o personas que quizás no estén en un albergue, pero están en una condición desfavorable en la sociedad. Mira, hay muchas personas que afortunadamente tenemos nuestro salario y tenemos cómo decir, bueno, puedo comprar agua, pero hay personas que no tienen un trabajo formal y que día a día tienen que salir a ganarse el sustento en las comunidades, en los lugares más pobres de nuestro país. Sería bueno pues organizarnos. Claro, las instituciones están haciendo lo suyo, pero si usted quiere ayudar a alguien, asegúrese de llevarle agua, de llevarle alimentos fácil de preparar, listos para el consumo humano. Igual nosotros tenemos que enlatados, quizás. Bueno, siempre hemos sido enemigos de los enlatados, pero esta es una situación de emergencia. Para esta circunstancia se aplica, ¿verdad? Porque es algo que ya está listo para el consumo. Incluso en su casa, mi amigo oyente, usted tiene que tener agua, tiene que tener su comida, cosas que sean fáciles de preparar, cosas que sean rápidas de preparar para evitar que usted tenga necesidad de salir, digamos, a cada rato por buscar alimentos y estar listos, tener una linterna, sus documentos a la mano, un botiquín de primeros auxilios, ¿por qué no? Ante cualquier desastre, tener listos estos elementos para poder prevenir estas enfermedades. Y como parte de un efecto dominó de estas inundaciones, hablamos que lo primero, las infecciones respiratorias agudas,
pueden haber casos de enfermedades transmitidas por estos zancudos, puede haber enfermedades gastrointestinales y luego ya a más largo plazo, como hay disminución del acceso a alimentos, al agua, puede haber casos de desnutrición infantil y por supuesto se rebasa la capacidad de atención médica. Siempre es importante, a pesar de que las condiciones sean difíciles, que usted tenga acceso a servicios de salud, a un médico, que si usted tiene síntomas de sus enfermedades pueda consultar a tiempo. La ciencia médica va avanzando y nunca se podrá reemplazar una consulta telefónica al 100% por una videollamada o por una llamada telefónica, pero en una situación de emergencia es importante que usted se aboque. Hay números del sistema público de salud donde usted puede llamar y decir, mire, tengo estos síntomas en mi paciente, y al menos le pueden decir, continúe en casa, o no, su caso tiene síntomas de gravedad, porque a veces presentamos síntomas de gravedad y pues es natural. Si usted no es médico, no lo va a reconocer, pero a veces al platicar con un médico, ya sea vía telefónica o a través de las redes, usted puede obtener un consejo y decirle, mire, vaya a un hospital. Porque también, si estamos hablando de que se sobrepasa la capacidad de atención médica, si bien es cierto, usted tiene que consultar de inmediato, no tenemos que saturar los sistemas de salud. Muy bien. Bueno, doctor, importante el tiempo, dan 2 minutos para despedir nuestro programa, pero no quisiera terminar esta conversación sin que usted pudiera compartirnos sus números de contacto para cualquier persona que tenga necesidad de consultar por una emergencia, porque usted siempre está súper a la orden con las emergencias. Claro que sí. Mi número es en WhatsApp, el 78480041. Y si usted está en una situación de enfermedad y está lejos, no sé, donde quiera que esté, escríbanos y pues al menos alguna orientación le podemos dar para ver qué más puede hacer para preservar su salud. El 78480041, y también estamos trabajando en una página en Facebook donde compartimos información objetiva, breve, al chilazo, donde usted va a ir aprendiendo poco a poco de las enfermedades, cómo prevenir su salud, y donde también puede hacer sus preguntas en los comentarios. Me encuentra como Dr. Emilio Salazar. Excelente. Gracias, doctor, por su tiempo y estas recomendaciones que son muy valiosas y que nos recuerdan también que nosotros somos responsables primero de cuidar de nuestra salud y también de cuidar de la salud de las personas que nos rodean. Así que muchas gracias, doctor. Claro que sí. Gracias y que tengan un buen día a todos los oyentes. Gracias por su tiempo. Y no salgan por gusto. Eso, no hay que permanecer. Si no tiene necesidad de salir por algo puntual, siempre la recomendación es permanecer en sus hogares porque estamos todavía bajo el efecto de la alerta roja. Así que a tener mucha precaución y prudencia. Les agradecemos también por habernos acompañado. Llegamos hasta aquí con nuestro programa. Les invitamos a que se mantengan pendientes de 11 a 12. Aquí vamos a estar mañana también acompañándoles durante toda la semana en este trayecto, en esta transición de la mañana a la tarde. Y les invitamos también a que se mantengan pendientes de la señal de Sonora FM en el 104.5. Chao, chao. Hemos terminado. Ahí está.